Bueno, pues después de la probada de la materia, que es bastante interesante, pues voy a contarles un poco mi parte comercial, ¿no? Y la parte que hicimos dentro de este proyecto de investigación. ¿Qué es una microcervecería artesanal en el mundo rural? Pues nosotros, ya lo han ido escuchando, pues tenemos la marca lista. Así que empezamos como había dicho antes. Antes éramos Alma de Cerrado. Nosotros empezamos en 2018 bajo la marca Torquemada, que era una fábrica que estaba instalada en el pueblo, pero que lastimosamente por cosas pues de la vida, de temas personales de sus propietarios anteriores, pues cerraron la producción, pasó a manos de otra persona y luego, después de un año de estar un poco parada la fábrica, la rescatamos nosotros como una actividad más del pueblo. Para nosotros, pues fabricar cerveza es un vínculo para promover el desarrollo rural. Y eso tiene que ver mucho con todo lo que es nuestra marca, con todo el concepto, el diseño de la marca. Entonces, como nació esta marca fue buscando eso, buscar la cercanía, el kilómetro cero, promover la ruralidad, basados en ingredientes de calidad y lo más cercano posible dentro de lo que tenemos. Esta es la palabra local, es como una forma de describir los pelitos de la cebada, por eso dentro de nuestra marca pues, está implícita la espiga de la cebada. Lo que queríamos era tener una imagen impresa, a la par de utilizar palabras, conceptos comunicacionales. Aunque yo no lo sé. Pero bueno, queríamos eso, garantizar por lo menos el uso de la marca base de forma local. Y así comenzamos un poco en el primer año que ya fue el 2019, utilizamos una marca que nos la Mateo Granaria, que es una materia de León, en las grañeras, y diseñamos lo que fue la cerveza de esta chula, que fue la primera que sacamos al mercado. Como les comentaba, comenzamos en el 2018 lanzando Torquemada, en 2019 diseñamos esta, el concepto de Agrovir, una cerveza elaborada en el mundo rural, siempre imprimiendo un poco el carácter de estar elaborada en nuestra tierra. Así que, comercialmente hablando, en algunas de las variedades que desarrollamos, que ya tenemos más de 10, pues también va implícito un poco la tendencia del mercado y un poco pues, los gustos personales. Elaboramos las primeras cervezas con cereal propio, se formaron cultivada en el Cerrato, tanto en Baltanar como en Torquemada, apoyados por Granaria. Y bueno, eso, lo que hicimos primero fue diseñar una cerveza 100% así de oro. Para un poco, pues eso, generar un compromiso con el consumidor de estar consumiendo algo local. En este equipo, pues estamos prácticamente 2 personas. Es un equipo pequeño, es más que todo, pues, más que una empresa, es un proyecto personal. Félix Ruiz, que es mi marido, que es el maestro cervecero, que se ha formado en la Universidad de Alicante en la elaboración de cerveza, y estoy yo como gerente, aunque oficialmente estoy yo sola en este momento. También me he formado en la Universidad de Alicante en el manejo de microcervecería como modelo de negocio. Bueno, y además, pues, hacemos parte de varias asociaciones, entre ellas Kickbook Society, que es una que proviene de Estados Unidos, que promueve la formación de mujeres en el mundo de la cerveza. Hacemos parte de AECAI, que es la Asociación Española de Cerveceros Artesanos Independientes, y también obviamente hacemos parte de calidad de alimentos de país. Bueno, pues esta es la imagen actualizada de nuestra oferta cervecera. Aquí faltan algunas. Tenemos referencias muy variadas. Lo hablaba con Carlos, que en 2019 lanzamos Virchi, que fue una cerveza con un premio más de Maxi, con la Diputación de Palencia, en la que empezamos a ver esas características de propiedades antioxidantes un poco más elevadas respecto a otras cervezas comerciales.
Y bien, pues ya les voy a explicar un poco cómo es el proceso de elaboración, porque muchas veces, bueno, ya hemos conocido algunos de los ingredientes, que son la malta, el lúpulo, luego tenemos la levadura y, como última variable, el agua. Antes de iniciar el proceso, bueno, la formación, el esqueleto del proceso es analizar el destino elaborar, calcular ciertos parámetros organolépticos y químicos que queremos que tenga el producto final, diseñamos la receta, hacemos la cocción, o sea, la fabricación, pasamos a la fermentación, hacemos ciertos controles de calidad, pasamos y luego evaluamos si está apta para el consumo. Apta para el consumo, digo, si estamos contentos para sacarla al mercado. Entonces, yo pensaba que la gente lo sabía, pero hace poco me di cuenta que la mayoría de las personas no saben cómo se fabrica, incluso no saben qué lleva una cerveza. Aquí ya hemos conocido los ingredientes, pero mucha gente pensaba que tú haces una cerveza y a partir de ella haces las variedades. Y realmente no. Nosotros tenemos que pararnos a pensar cuáles son las necesidades del mercado, qué nos pide el cliente, y ahí decidimos el estilo a elaborar. No todas se elaboran igual, aunque siguen más o menos las mismas pautas de elaboración. A partir del estilo que ya tenemos definido, calculamos esos parámetros. Nosotros nos apoyamos con unos programas informáticos que nos ayudan a tener unos rangos de color, de sabor, bueno, de amargor, de aromas, y con eso diseñamos la receta. Una vez tenemos esa receta, pues arrancamos lo que es el proceso de producción, que demora unas 8 o 10 horas, incluso algunas veces más, porque dependiendo del estilo de cerveza, vamos a añadir algunos procesos en la elaboración y bueno, ya pasaría la fermentación. Entonces, sí. Entonces, en el proceso de cocción lo que buscamos es frenar la actividad enzimática derivada del mosto, esterilizar el mosto, que sería como esa primera cerveza, porque todavía no está fermentado, entonces sería el mosto como igual en el mundo del vino, coagular las proteínas y taninos y solubilizar los compuestos amargos del vino. Para llegar a esto, primero hacemos un envolturado de lo que han visto del cereal. Lo que buscamos no es una harina como tal, porque nuestros equipos pues no manejan o sea, no le pueden sacar suficiente rendimiento a una harina. Entonces lo que hacemos es partir los granos en pocas partes, pero mantener siempre la cáscara del cereal. Que ahí también entra otra variable a jugar. En las maltas, en la cebada, perdón, tenemos la cáscara, en el trigo no la tenemos y en la quemada pues está. Una vez tenemos el mosto ya hervido, que es un proceso de una hora más o menos, tenemos como una infusión del grano. Ahí ya hemos sacado todos esos azúcares que nos hablaba Javi y que bueno, hemos ido hablando por ejemplo también en lo de panificación. ¿Qué pasa? Creo que lo habían preguntado lo de los azúcares, ¿lo habías preguntado tú? Sí, para panificación. Que todavía tiene bastantes azúcares y bastantes propiedades nutricionales. Pues, ¿qué pasa? Nosotros pues tenemos una capacidad en la olla de elaboración, que somos capaces de extraer ciertas cantidades de azúcares. Respecto al estilo de cerveza que estemos manejando, queremos una densidad inicial. Eso sería la cantidad de azúcares disponibles para que se transformen en alcohol. Entonces, de más malta, de más grano, luego vamos a obtener más alcohol. Pero dentro del proceso de esta cocción, cuando ya separemos la parte líquida de la parte sólida, lo que vamos a tener es que este bagazo todavía tiene bastante azúcar y vamos a lavar, pero podemos lavar ese bagazo hasta cierto punto, que no nos altere esa densidad inicial. Por eso quedan bastantes azúcares disponibles. Cuando hacemos la separación de estas dos fases, volvemos a reincorporar la parte líquida en la caldera hasta llevarlo al punto de ebullición. Con la ebullición, ¿qué vamos a lograr? Que
pues que se esterilice, que haya ciertas actividades químicas que nos permitan luego coagular las proteínas. Más o menos nos llevamos una hora, hora y media, dependiendo también. Si tenemos una ansiedad inicial muy baja, lo que vamos a buscar es ir un poco más de forma vigorosa para que reduzca la cantidad de agua que se evapore y tengamos la densidad que queremos. Bueno, se van a purgar aromas no deseados, vamos a concentrar el mosto y vamos a disminuir el pH. Dentro de las características químicas o los parámetros químicos es muy importante controlar el pH, que también afectará la parte de fabricación a la hora de hacerlo a partir del bagazo, porque manejamos unos rangos de unos 5,2 a 5,4, que sería lo ideal del mosto. Bueno, yo tengo aquí una presentación larguísima, puedo tirar 3 horas o 4 haciendo, pero bueno, hay una prueba de la actividad enzimática, y a la hora de esterilizar el mosto lo que queremos es que se inhiba el crecimiento microbiológico, o sea, que se esterilice, y pues eso, entre los 70 y los 100 grados ya tenemos esa esterilización ideal. Sí que es cierto que a la hora de hacer el mosto, o sea, la primera parte, manejamos unas temperaturas alrededor de los 65 grados, también depende del tipo de presa laboral, para que haya un mayor rendimiento. Coagulamos proteínas y que en algunos casos, por ejemplo, con el uso de la quinoa y del trigo, tenemos un porcentaje de proteínas mucho más alto, lo que va a hacer que el líquido, o sea, la cerveza al final, el producto final, tenga una turbidez, que también se busca, ¿no? No todas las cervezas tienen que ser del mismo parámetro de claridad de turbidez. Pues eso, vamos a purgar un poco aromas especiados como el de sulfuro, que es el olor a maíz dulce. No, eso, bueno, esto ya lo he dicho, de maturación del agua. Cuando se ha terminado esa ebullición, bueno, dentro del proceso de ebullición se van a añadir los lúpulos. Sí que es verdad que nosotros utilizamos lúpulos enteros porque es más fácil de almacenar, porque una flor de lúpulos, cuando está verde, ocupa muchísimo espacio. Entonces, el proceso de peletización es simplemente que la empresa quita las flores, las quita y las comprime. Para nosotros es mucho mejor porque no hay una oxidación del lúpulo, lo puedes congelar perfectamente y no pasa nada. ¿Qué pasa? En el mundo de los proveedores de lúpulo, con lo que hablaba, pues, digamos que la principal corriente, así como nosotros utilizamos más las bases, pues utilizan más lúpulos de aroma. Para los lúpulos de aroma, pues sí que hay algunas opciones como los Carrier Hops, lúpulos criogenizados, pero digamos que dentro de nuestra filosofía de empresa lo queremos lo menos manipulado posible. Si se utiliza, se puede utilizar en cierto punto, pero lo queremos así. También se pueden utilizar extractos de malta y de lúpulo también. Digamos que concentran aún más los alfa y los beta ácidos, pero digamos que nosotros queremos eso lo más sencillo posible. Bueno, una vez terminado ese proceso de unas 6-8 horas, pasamos a la fermentación. Ya tenemos el mosto, ya está esterilizado, ya tiene los lúpulos, ya tiene los de amargor, que son los que se ponen primero, los de aroma que se ponen a lo último. Esto porque los alfa y los beta ácidos son muy sensibles al calor. Entonces, entre menos tiempo pase en calor, 5 o 10 minutos de la ebullición, mejor. Si podemos parar la ebullición y hacer un whirlpool, o sea, una centrifugación, y meter el lúpulo, aún. Ya luego lo que hacemos es bajar contra un contraste muy fuerte de pasar de 100 grados a unos 20 o 17 si podemos de mosto y los metemos a los fermentadores.
El mosto aquí está prístino, no tiene ninguna bacteria ni nada. Entonces tenemos que hacer un control muy exhaustivo de lo que es la limpieza y la desinfección. Para hacer cerveza es muy fácil, pero si no tienes controlado este parámetro, que parece que está muy bien, pues no vas a obtener nada, vas a obtener una sidra o cualquier cosa. Lo pasamos a los fermentadores y sembramos la levadura. Esa es otra variable de la cerveza. Tenemos diferentes tipos de levadura que nos van a dar perfiles aromáticos, otros que no van a dar ningún perfil aromático, otras unas que tienen mucho rendimiento a la hora de consumir los azúcares y otras que van a tener mucho menos. Dependiendo de lo que queramos hacer con el producto final, vamos a escoger una u otra. Y tenemos que siempre estar sujetos a las recomendaciones del proveedor en cuanto a las temperaturas y la seguridad que está. Controlar aquí la temperatura es fundamental, porque ¿qué pasa? Una levadura, digamos, tipo lager, no va a funcionar a una temperatura de más de 24 horas, o sea, se va a parar la fermentación, vamos a perder todo el proceso, se va a perder el mosto. Nosotros en la instalación que tenemos hacemos solo cervezas tipo ale. Hay que diferenciar una cosa y otra, tenemos que tener claro ya a la hora de la parte comercial. Digamos que la primera división que podemos tener en nuestra cabeza es que hay tipos de fermentación, ¿no? Están las lager, que son bastante comunes, las ale, y hay fermentaciones mixtas y hay fermentaciones espontáneas. Entonces, utilizamos levaduras o utilizamos mezclas de bacterias y levaduras o simplemente lo dejamos a lo que colonice el ambiente. Nosotros en esta etapa, pues lo que hacemos es utilizar levaduras que funcionan a una temperatura un poquito más alta porque es más fácil de manejar, porque no tienes que tener un equipo de frío tan potente, entonces es más sencillo. También las cervezas ale van a tener unos perfiles aromáticos más enfocados hacia la levadura, aunque no todas, hacia las maltas, hacia la parte maltosa, y las lager van a estar más enfocadas un poco hacia la parte de general. En el proceso de fermentación lo que vamos a hacer es eso, transformar los azúcares en alcohol, van a haber muchas actividades ahí dentro del fermentador, actividades enzimáticas, se van a coagular las cosas, van a morir, va a haber temperatura, va a haber presión, se metabolizan todos los azúcares a lo que esté dispuesta la levadura, y luego vamos a cortar, cuando ya tengamos una cantidad de alcohol deseada, vamos a bajar las temperaturas del fermentador para que todos esos cuerpos de levadura se depositen en la parte cónica y vamos a purgar todos esos cuerpos y la parte del lúpulo. Creo que tú le habías preguntado lo del uso del lúpulo a posteriori. ¿Qué pasa? Se lo estaba diciendo a Susana. Cuando tú lo tienes aquí, tienes todo metido. Entonces vas a purgar levaduras, que son las vías, con el lúpulo. Entonces, separarlos es casi imposible. O sea, hay una mezcla de cosas. Y no en todas las recetas va a haber la misma cantidad. Obviamente, las cervezas moleculares tipo IPA o doble IPA o Imperial IPA, va a haber una cantidad mucho más grande de. Entonces, vamos a obtener aquí el CO2, que va a ser la carbonatación, va a incorporarse en el cuerpo. Se van a generar ciertos tipos de ácidos. Estos son los que no queremos, el acético, el láctico y el butírico, porque nos van a dar efectos en la cerveza. También no queremos que ciertos tipos de alcohol se den para no tener esa volatilidad un poco mala. También depende de las técnicas aplicadas. En este caso, una parte del proyecto fue crianza sobre lías y las nanoproteínas, pues aquí lo vamos a aplicar, que va a ser una remontada como en el vino de esas lías para que tenga una sedosidad en boca a la hora de probar la cerveza. Vamos a evitar el diacetilo y compuestos como los mercaptanos y bueno, otros compuestos un poco que no queremos ver. Lo de los tipos de fermentación ya se los he comentado.
de fermentación alta y baja también. Entonces, la fermentación va a estar influida por la aireación del mosto, por eso utilizamos en algunas ocasiones oxígeno alimentario, no CO2, sino oxígeno, para que las levaduras tuvieran una oportunidad más de hacer su trabajo. Incluye la concentración del mosto, porque de ahí los azúcares fermentables. Si tienes una cantidad suficiente de azúcares para una cantidad suficiente de levadura, pues vas a obtener un producto final aceptable. Si le echamos menos levadura, se van a quedar cortos, van a quedar azúcares productores ahí. La calidad de la levadura es muy importante. Nosotros sí que tenemos a futuro contemplado hacer una modificación de levaduras, o sea, ya hacerlo nosotros mismos, aunque ahora al principio es un poco difícil, estamos en pleno cambio de instalaciones, entonces bueno, es una tarea pendiente. En esa multiplicación de levadura nosotros lo que podemos hacer es aislar esos microorganismos que deseamos desechar y hacer varios cultivos para ir purificando esa cepa y hacer como no es perpetuo obviamente porque se va perdiendo las propiedades de la levadura, pero vamos a avanzar aquí al proceso. Incluye la presión también del fermentador isobárico y los aditivos que vayamos a poner. Podemos poner diferentes aditivos. Y aditivos me refiero a que si en la cocción has incorporado frutas, especias, otros cereales, también eso va a condicionar la fermentación. Bueno, de las variables de la malta ya hemos hablado, así que me lo voy a pasar un poco. Bueno, sí, esto es importante. El cereal más utilizado sin maltear es el maíz. El arroz, el sorgo ya en menos proporción, la cebada, el centeno y el trigo. ¿Qué nos va a aportar el maíz? Yo no sé si están familiarizados con lo del mundo de la cerveza artesana, pero nosotros digamos que dependemos un poco a lo que es el uso exclusivo de la malta. Por eso en variedades comerciales nos dicen 100% malta, porque hay otras que eso tiene un porqué. El maíz y el arroz lo que van a hacer es que cuando van a proporcionar azúcares, pero no van a proporcionar esa densidad en boca de la cerveza. Entonces, no es que abarate costes, porque ya en este punto, con toda la dinámica económica, pues ya está más o menos todo al mismo precio, pero van a ser cervezas mucho más bebibles, o sea, de tirada larga, como tipo Budweiser o estas así como de muy industriales. Sorgo yo no lo he visto tanto, la cebada sí que se puede utilizar una parte de la cebada sin maltear, porque la capacidad enzimática que tienen las maltas va a, digamos que abrazar esa cebada sin maltear y la va a sacar adelante. Y el centeno de trigo, pues también. Nosotros sí que utilizamos trigo sin maltear también para las variedades. Y el centeno, pues tenemos una prueba que hicimos dentro del proyecto que pues está bastante interesante. Estos son los cereales. El lúpulo. Estas son las flores del lúpulo. Eso, dentro de estas brácteas, pues está la lupulina, que es lo que es tu cuerpo, que apreciamos tanto y que queremos cuidar. Así que creo que hay algunas que ya están oxidadas, yo creo que están más reducidas. Cuidar eso de la oxidación es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a obtener aromas deseados en la cerveza. También, bueno, al principio, cuando hace cientos de años, cuando se empezó a diseñar ya lo que es la cerveza actual como un producto, se determinó pues que tenían unas propiedades bactericidas. Entonces, cerveza tipo IPA, que es un estilo inglés derivado de los viajes a la India, esas cervezas tenían una incorporación mucho más elevada de lúpulo para eso, para protegerla y que llegara, pues, digamos que a un puerto que llegara de una forma decente de vida. Entonces, de la ley de la pureza, esto ya es
historia. Y lo que sí podemos identificar aquí, sobre todo para nosotros como productores, es la escala de los IBUs. Los IBUs es la sigla de International Bitterness Units, que son las unidades de amargor. Aquí podemos ver alguna escala de entre una lager americana tipo Budweiser, pues tiene un amargor muy bajo de 8 a 12, o una barley wine podrá tener entre 35 y 70, pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, comercialmente hablando puede tener muchos IBUs, pero no saber tan amargo porque vamos a equilibrarlo con la cantidad de malta usada. Por eso aquí las barley wine van a ser bastante potentes de cuerpo, de alcohol, y al mismo tiempo van a tener bastante amargo. Bueno, aquí hablamos un poco de los tipos de lúpulo, lo que te contaba antes. Para nosotros es importante desarrollar o ver la viabilidad de los lúpulos en nuestra zona y más que están en el pueblo, porque digamos que engloba toda la filosofía de la marca. Entonces, usamos algunos lúpulos nobles, que son tipos ingleses, bueno, de centro de Europa. Luego algunos otros tipo británicos y los del Nuevo Mundo, que son los más aromáticos. Desarrollar estos del Nuevo Mundo, tecnológicamente hablando, es bastante complicado, o sea, tiene que haber unas condiciones climatológicas y ecológicas bastante específicas. Entonces, si nos podemos acercar a alguna de las variedades, pues para nosotros la viabilidad es importante. La levadura, como ya les había comentado, trabaja en algunos rangos de temperatura dependiendo de lo que queramos hacer. Y, por ejemplo, en este caso, la levadura para nosotros, dentro de las repeticiones y pruebas que hicimos, que 25 elaboraciones, sobre todo en la específica de la crianza sobre heridas, la levadura fue la protagonista. Yo también, porque una imperial está bastante rica, pero digamos que aquí tenemos que mimar más el proceso del remontado para liberar esas enzimas, bueno, sí, las proteínas, las nanoproteínas, para darle esa sedosidad. Nosotros tenemos diferentes perfiles de cerveza, pero en una cerveza más potente de agregado al cuerpo buscamos una sedosidad para que no sea tan agresiva en la diferentes tipos de levadura. Y por último está el agua. El agua, digamos que no la consideramos tan fundamental, pero es el vehículo al final en el que se desarrolla la cerveza. Nosotros tenemos pues aguas un poco más duras, que nos proporcionan pues, cervezas más amargas, o sea, las que está ese lúpulo, pero bueno, aquí no tiene mayor relevancia, porque todas las pruebas que se hicieron se hicieron con la misma agua, que es agua de sin cloro. Y bueno, por último les presento aquí las cervezas que tenemos actualmente. Tenemos pues una amplia variedad, tenemos Allende, que es la India de ley, que tenemos aquí, por ejemplo, pues lúpulos provenientes de 4 continentes. Entonces tenemos Magnum, tenemos Cascade, Sorachi y Motueka. Esos lúpulos como el Sorachi y el Motueka son bastante específicos, los utilizamos obviamente en menos cantidad, sino la industria también te los daría más económicos, pero bueno, dan el carácter típico de una isla. Tenemos la churra, que fue la primera, que es una cerveza que diseñamos al principio monovarietal, es decir, solo tipo de lúpulo, solo tipo de levadura, y después, digamos, la consistida. Luego tenemos Sencilla, que es la cerveza de invierno, en la que incorporamos miel y algunas especias como bueno, la canela, el grado de olor y anís estrellado. Virchi, que fue la que les comenté al principio, que era una cerveza tipo Amber Ale, con la incorporación del hongo. Lo que vimos al final es que sí que tenemos muchas más propiedades antioxidantes. ¿Qué pasa? Que a la hora de comercializar esta cerveza, pues no podemos señalar esa parte antioxidante porque es una bebida alcohólica.
Entonces estamos reformulando un poco lo que es la receta de Vichy, porque al principio sí que lo diseñamos como un nutracéutico, pero por la parte del alcohol no pudo ser. Nosotros hacemos una incorporación de 1 gramo de Reishi en cada botella. Será con la cantidad recomendada del consumo de la cepa. ¿Qué pasa? Pues no hay podemos comer cerveza de esta forma, aunque estaba muy rica. Es una cerveza bastante diferente porque tiene incluso un sabor terroso, que es, digamos, tendiente hacia los sabores de cacao muy amargo. Estaba muy bien, estaba muy, digamos que le faltaba un poco de estabilidad, que tenemos que procurar corregir eso. Pero era una cerveza bastante atractiva en varios sentidos, pero la comercialización, pues, es lo que tiene, es un poco difícil por el tema de Indiana, que, bueno, es una versión veraniega de la IPA, la cerveza TED, que está dentro del marco del proyecto, es una cerveza que se hizo con el cereal que se llama TED, es un cereal proveniente de la zona de Etiopía y Eritrea, que tiene naturalmente sin gluten. Es un cereal muy pequeñito, es el más pequeño del mundo. Digamos que la elaboración de cerveza o de bebida alcohólica con TED se da casi que de forma exclusiva en Etiopía, pero de una forma muy artesanal. Es consumo en casa y poco más, no se comercializa. Alguna vez sí que han tenido algún intento de elaboración para comercializar, pero no se hace. Aquí nos apoyamos con Long, que es una empresa que está aquí en Valencia, que comercializa la transformación del té. Y bueno, hicimos las pruebas en el marco del proyecto. Tuvo un resultado bastante positivo, la analizamos y digamos que en un rango, bueno, a ver, en la Unión Europea se piden menos de 20 partes por millón de gluten, aquí en España se pide menos de 10, y nosotros logramos sacar creo que es 2 o 3 partes por millón de a ver, las cosas gluten free no están 100% exentas de gluten, pero pues esta se acercó bastante, es un producto pues diseñado para para personas celíacas y para la gente de Etiopía y de África que está fuera de su tierra. Era una cerveza que diseñamos un poco la imagen para comercio a nivel de Europa. Luego tenemos Palentina. La Palentina Libre fue una cerveza bueno, es tipo wheat beer, es una cerveza de trigo tipo belga, en la que también hicimos en el marco del proyecto. Es una cerveza que es un poco diferente porque tenemos en mente siempre las cervezas alemanas de trigo, aunque no solamente hay un tipo de cerveza alemana de trigo. Estas pues, se diferencian en que tienen coriandro, cáscara de naranja y adicionalmente, como ya un capricho privado o personal, le puse cardamomo y membrillo. Entonces tiene un toque bastante diferente. Además de la cremosidad del cuerpo de las proteínas. Y por último tenemos la línea clásica, dentro de la cual vamos a tratar la extra special bitter. Pero con esta línea lo que buscamos es hacer el homenaje de nuestras cervezas favoritas a nivel de los 3 tipos de escuelas. Entonces está la Special Bitter, que es de la escuela inglesa, la Triple, que es de la escuela belga, que eso está, también la elaboramos los ensayos dentro del marco del proyecto. Y está la Marzenrausch, también está dentro del proyecto, que es de la escuela alemana. Esta cerveza es tipo Marzen, como la Golden, que sonará un poco más por la marca comercial, pero con malta ahumada. Esa malta ahumada con lo tengo la punta de la lengua, es malta ahumada con lo de los recortes de arroz con sarmiento, perdón. Está bastante buena, nos la proporcionaba el granario, pero bueno, ya buscaremos algún otro proveedor, o si quieres sumar al experimento. La verdad que es mi cerveza, mi estilo favorito, así que
está ahí, por eso hemos hecho las pruebas. Y pues, bueno, esa es un poco la parte comercial, así que bueno, resumiendo un poco lo que atañe al proyecto, pues eso, hicimos unas pruebas que en total fueron unas 20, fueron más de 20, 25. Hicimos las pruebas con la instalación del lúpulo, en la que tuvimos más éxito con las variedades Cascade, Chinook y la Columbus. Digamos que ojalá pudiéramos tener más tiempo para hacer la investigación, aunque vamos a mantener el ensayo de lúpulo, porque digamos que es atractivo a la hora de hacer las visitas al pueblo, que la gente pueda apreciar de primera mano lo que es el cereal, que ya está de por sí en la zona. Tener el ensayo de lúpulo, digamos que redondea un poco la idea del proyecto. Las pruebas que hicimos de cerveza, pues hicimos pruebas muy sencillas, que es utilizar pues, o hacer variedades, cervezas monovarietales con cada una de las maltas que nos proveyó Canseco, utilizando también otras variedades de levadura, aunque casi todas tenían el mismo desempeño, buscábamos levaduras pues, con un alto rendimiento para que no nos interfiriera con el perfil aromático o el organoléptico de la cerveza. Y pues encontramos pues, que a pesar de que nuestras máquinas no tienen un alto rendimiento como la tendría una cerveza industrial, pues logramos un alto rendimiento comparado a otros proveedores de malta que utilizamos normalmente. Y no sé si se me ha escapado algo. ¿No? No sé si tienen alguna pregunta. Habla muy rápido. Habla muy bien. Bueno, yo he hecho algunas anotaciones respecto a los comentarios que he escuchado. Bueno, lo de los lúpulos en la panadería, lo del azúcar en el bagazo, pues digamos que sí que para nosotros también es fundamental redondear o terminar de hacer ese círculo dentro del proceso productivo, porque actualmente, como antes de empezar lo que es el proyecto, lo que hacemos es reincorporar ese bagazo a las tierras de cultivo. Ya que estamos en el medio rural, digamos que creamos pasos. Para una empresa ubicada en una zona más de ciudad o más alejada de una plantación, es más difícil, digamos, hacer el manejo de ese residuo. Conocemos nosotros también de primera mano que se puede hacer la cerveza con pan, la cerveza se puede sacar ese producto del bagazo para nosotros, como filosofía de marca, es importante pues, que haya pues, una economía circular.